Barajá, amigos, estamos aquí en mi hogar, en mi casa, para hacer un shiur, una clase. Y hoy vamos a hablar, obviamente, como es Tu Bishvat, vamos a hablar de Tu Bishvat. Pero no vamos a hablar de las cosas que se pueden encontrar en los sitios de internet, en muchos sitios que enseñan Torah y que son muy serios. Porque ahí pueden encontrar todo lo que es costumbre hacer en Tu Bishvat, en los sitios de Aish Latino, Judaísmo Hoy y otros sitios así, que son serios. Yo voy a hablar de los frutos, pero no de los frutos de los frutos de Israel que comemos, las aceitunas, los dátiles, las granadas, etcétera, etcétera, sino que voy a tratar de hablar de los frutos que nosotros tenemos que dar o que Dios espera que nosotros demos. Los sabios comparan al ser humano con un árbol. Y en realidad lo que importa del árbol, especialmente del árbol frutal, que es el año nuevo de ese árbol, del árbol frutal, es la calidad de los frutos. En Argentina, no sé si en otros lados se dice, no le pidas peras al olmo, ¿sí? En otros lados también. ¿Qué quiere decir? Que uno no le puede pedir frutos a un árbol que tiene para dar otros frutos, porque un tipo de frutos que no puede dar. Y también los sabios dicen que cuando el alma regresa al Shamayim, cuando el alma, una vez que ya cumplió su ciclo, su trabajo acá en la tierra, regresa, deja su cuerpo y regresa al Shamayim, al cielo, lo que le preguntan es si fuiste quien tenías que ser. O sea, a ninguna alma le van a preguntar si fuiste Rachel, si fuiste como Sara o Sara y Meinu, nuestras matriarcas estoy nombrando, o Rivka, o Lea, o Débora la profetisa, o Miriam la profetisa hermana de Moshe y Aarón. No nos preguntan eso, nos preguntan si fuimos los que teníamos que ser. Si fuimos, a mí me van a preguntar si fui Patricia Débora Starkloff, si fui. ¿Qué quiere decir si fui? Y sí, fui, porque ¿qué otra opción tenía? No. Lo que nos están diciendo los sabios es que hay una opción de no ser. Y ese es el pecado. Eso es un pecado. Porque es como, ustedes imaginen como alguien que recibe una herencia con la condición de que haga lo que está dentro de su potencial. Y la persona le pregunta a otros qué potenciales tienen otros para hacer lo que hacen otros y gastar esa herencia en eso. Si hay un juicio sobre, ¿qué hiciste con esa herencia? Obviamente no hizo lo que tenía que hacer. Y esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una herencia, entre comillas. Tenemos un potencial que Dios le da a cada alma. Cada alma tiene un helek de Torah, una parte de Torah. Judíos y no judíos. Todos tenemos algo que vinimos a hacer importante, algo que nadie puede hacer por nosotros, algo que tiene nuestra firma en el Shamayim, en el cielo. Pero aparte de eso, no es solo eso, porque uno podría decir, y a mí qué me importa lo que Dios espera de mí. Dios no quiere que alguien piense así, pero podemos pensar así. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que el alma
antes de bajar a un cuerpo, antes de meterse en un cuerpo, estuvo de acuerdo con Dios. Estuvo de acuerdo con Dios en trabajar y sacar de sí los frutos que están en potencia. El alma no viene porque no le queda otra. El alma viene asociada a un arreglo que hizo con Dios. A arreglar algo, a terminar algo, a ofrecer algo. Hay gente que viene a ayudar. Hay gente que viene a corregir. Digamos, no podemos decir que es única la misión, ¿sí? La misión tiene muchas cosas porque nosotros somos almas, restos de almas y tenemos muchas misiones. Y también tiene que ver, nosotros tenemos que ver esas transiciones que hacemos en nuestra vida, que no es, bueno, hice la carrera y eso es todo. No soy ni hija, ni madre, ni nieta, ni amiga, ni novia, ni nada. No. Todos tenemos muchos roles y en cada rol tenemos cosas para ofrecer y cosas para hacer y cosas para hacer brotar de nosotros. Entonces tenemos que saber que el alma no viene así como a la deriva. El alma tiene una misión, tiene varias misiones, pero digamos como alma tiene una misión, y la misión es que cuando se termine el ciclo, como en Bikurim, traer los frutos y mostrarle a Dios lo que hizo con todas las herramientas y todos los obstáculos que Dios nos dio. Bueno, no es fácil, porque en realidad nosotros tendemos a, y lo digo por mi propia experiencia, porque acabo de pasar una semana o unos días muy difíciles, uno tiende a culpar a los demás o a esperar que los demás nos ayuden a sacar esos frutos al mundo. Y el único que nos ayuda es Dios, no hay otra cosa. Las demás personas con las que convivimos y nos relacionamos están en la misma que nosotros, o sea, ellos también tienen que hacer cosas. Y si uno espera cosas de esas personas y esas personas no responden como uno querría, quiere decir que nuestra respuesta está en otro lado. O sea, quiere decir que el agua que nosotros necesitamos para sacar nuestro fruto, o la poda que nosotros necesitamos, no viene de esa persona o de esa institución, o como quiera uno llamarlo, ese que sentimos que no nos da lo que nosotros necesitamos. El único que nos da lo que nosotros necesitamos es Hashem, es Dios. Y esto es un cambio de mentalidad que nos permite sacar frutos para hacer nuestra misión, para alimentar a otros que están esperando esos frutos y para darle enajes o satisfacciones a Dios. Y por supuesto que cuando uno tiene frutos y los frutos de uno son de uno y tienen nuestra firma y son bellos y son únicos, también es satisfacción para nosotros. O sea, no es que nosotros trabajamos para Dios en detrimento o sacrificando cosas nuestras, todo lo contrario. Y este es un drama que se vive mucho en el judaísmo ortodoxo, donde la gran mayoría educa para no sacar frutos, o para sacar un tipo de frutos como si pidiéndole peras al olmo. O sea, ¿por qué se supone que todos los chicos judíos tienen que ser rabinos?
sea, ¿de dónde? ¿De dónde sale una cosa así? Uno de los tzadikim más grandes que está en la Torá es Betzalel, que es el que construyó, el que armó todo el Mishkan, y era un artesano, era un artista. Y los Leviim eran maestros, pero básicamente eran músicos en el Beit HaMikdash y malabaristas. ¿Y qué pasó con todo eso? Yo sé que hay una halajá que no se puede cantar y hacer música así desde el Jurban, desde la destrucción del Beit HaMikdash, pero una cosa es una cosa, no tener recuerdo de esto que nosotros deberíamos añorar y llorar. Y otra cosa es no permitirle a las Neyamot, a las almas, que expresen lo que vinieron a expresar. El mundo ortodoxo no en general, porque no quiero decir que todo, pero en general no solo no alienta el descubrir qué es lo que yo vengo a hacer, no alienta para nada, sino que castiga mucho castiga todo aquel que surge con una cualidad diferente o con una pregunta diferente, lo castiga. Y nosotros tenemos que elegir. Esta es mi conclusión de hoy. Nosotros tenemos que elegir el primer mandamiento. Tenemos que elegir si elegimos a Dios o elegimos al resto de la gente. O sea, a la gente. Nosotros tenemos que saber que para dar nuestros frutos, para festejar nuestro Tu Bishvat, tenemos que elegir a Dios, porque Dios es el que sabe lo que nosotros vinimos a dar. Y no hay ningún ser humano, ni aún el tzadik más tzadik, que pueda decirnos qué vinimos a hacer. Y es más, los grandes tzadikim se cuidaban mucho aunque sabían, de no decir, porque la persona tiene libre albedrío. Entonces la persona tiene la obligación de buscar toda la vida dónde están esas semillas para hacer crecer sus frutos. Y el único que tiene esa respuesta es Dios. Y la única manera de conseguir que mis frutos sean auténticamente míos y que no sean clones, que no sean frutos que después no son frutos, o sea, frutos que después no pueden dar otros frutos, ¿sí? Sino que son como, bueno, estos que se hacen, estas cosas que se hacen genéticamente, que son copias de otro fruto. Nosotros no podemos, no tenemos derecho, porque ahí va nuestra infelicidad, ahí va nuestra muerte espiritual. Cuando nosotros le relegamos, le regalamos a otro que decida qué frutos nosotros vinimos a hacer, qué frutos vinimos a dar, ahí es cuando pecamos y somos idólatras, les guste o no les guste. Cuando uno le hace caso al rabino, cuando uno le hace caso a la comunidad, cuando uno le hace caso a los padres, en detrimento de lo que uno siente que tiene en el alma, es un idólatra. Y los frutos de los idólatras no se pueden traer al Beit HaMikdash. Es claro eso. Bueno, yo cuando hice Teshuvá, por supuesto que tenía un montón de cosas que había hecho antes y entré al mundo de la Torá creyendo que la gente que es observante y la gente que es del mundo de la Torá es sinónimo de Torá. Y no es sinónimo de Torah. La gente que es observante es humana. Algunos serán mejores, otros muy peores.
Y uno tiene una verdad interna que tiene que escuchar y que tiene que rezar para que esa verdad interna lo guíe a uno en el camino de Torah. ¿Para qué? Para dar sus verdaderos frutos. Y lamentablemente, después del Holocausto, hay una gran carencia de líderes. Una carencia que nosotros no sé si tenemos registro. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto o estamos mal guiados o no hay a quién preguntar? Si hay tzadikim, están muy ocultos. Y hoy entiendo cuando los tzadikim decían que no querían estar en la época previa a la revelación de Mashiach. Todo el mundo, ¿qué piensa? Claro, porque va a ser una época de descaro, ¿cómo se relata? ¿No? De todo, de violencia, de falta de valores éticos, de guerras intrafamiliares, o sea, dentro de la familia, fuera de la familia, contra Israel, entre todos. Y yo pensaba, claro, bueno, ellos no quieren sufrir, pero no me cerraba, porque ¿qué quiere decir que un tzadik no quiere estar por eso? Si el tzadik viene a ayudarnos. Y hoy es absolutamente personal, nadie me lo dijo, me hago responsable. Hoy creo que los tzadikim tenían miedo de no poder sostenerse ellos ante las pruebas de esta época. Como nosotros sabemos que hay Kohanim Gedolim, grandes sacerdotes, que a último momento se hicieron herejes. Vemos que los grandes líderes a último momento empiezan a decir cosas que uno dice, pero ¿cómo dice una cosa así? ¿Cómo nos confunde así? ¿Cómo genera mahlokot? O sea, peleas entre Am Israel. ¿Cómo? Bueno, yo creo que esta es la respuesta. Esta época es de mucha confusión, y nadie está a salvo, nadie. Entonces, últimamente, toda mi ingenuidad de la primera época, esto fue hace mucho, no sé, en el 96, no importa, fue hace mucho, toda mi ingenuidad se fue perdiendo a lo largo de las cosas que me iban pasando con los distintos eventos que me sucedieron en la comunidad ortodoxa, muchas comunidades, no hablo de una sola, hablo de muchas porque yo trabajé para muchas, Baruch Hashem, muchas comunidades, y me desilusioné de muchas cosas, y yo sé que los que me están escuchando, aunque no lo quieren oír, saben que es así. Y lo que Hashem siento que hoy que me está diciendo es, tenés que ser libre. Yo te puse en este mundo para que seas libre, para que cumplas la Torá según la halajá, pero que confíes en una voz que yo puse ahí. Y cuando empiezan a caerse todos los que uno dice, bueno, por lo menos está este, por lo menos está este, bueno, por lo menos está este. Y cuando uno ve que un rabo ortodoxo pone en su muro de Facebook la foto y el like a una institución que enseña Cábala, que en el mundo ortodoxo se la expulsó a esa persona, ese, entre comillas, rabino, y hay un rabo ortodoxo que ahora lo pone en el muro, y esto lleva a que un montón de gente se confunda, diga, entonces esto es bueno, y resulta que esa institución es una farsa. Y uno dice, pero ¿y entonces qué? Bueno, entonces lo que queda es nuestra propia verdad
que está dentro nuestro, que forma parte de la semilla que Dios pone y que Dios alimenta, y lo único que nos queda es volvernos a Él constantemente y limpiarnos de nuestras propias basuras, de nuestras propias dependencias, de nuestra propia debilidad, para fortalecernos y hacer crecer nuestros frutos, que tienen que ser honestos, verdaderos, y esos son los frutos que nosotros vinimos a traer. Y no un fruto que alguien me dé el ok. No existe ese alguien, se acabó. El único que nos da el ok es Hashem, se acabó. Hay un rab que creo en lo que dice, o sea, que lo conozco personalmente. Seguramente hay muchos rabanim creíbles, de hecho acá en Israel hay muchos, pero digo, hay uno que yo conozco y que dice que lo único que hay es nuestro vínculo con Dios. Obviamente hay que cumplir kasher, estoy hablando para los judíos, aunque sabemos que dentro de kashrut las cosas no son como deberían ser, y esto casi ni se dice. Muchos son muy exigentes en los sellos, en esto, en lo otro, pero toda la gente que yo conozco que ha trabajado como inspectores de kashrut cuentan cosas que no son como que alajá, como tendría que ser la ley, como es la ley, como tendría que ser la realidad. Entonces tenemos que hacer nuestro intento, o sea, nosotros tenemos que comer kasher, tener kasher nuestra cocina, tenemos que cuidar nuestra pureza, nuestra pureza familiar, nuestra pureza de no tener intimidad antes del matrimonio, como ya lo expliqué en otro shiur. Tenemos que cuidarnos de estudiar de las fuentes, de cuando es un tema alágico, consultar a un rab que sepa de esa alajá y no a cualquier rab, porque los rabanim no se reciben de rabanim, de rabinos, porque estudiaron todo. Se pueden recibirse de rabinos sabiendo la alajá de una sola cosa, por ejemplo de la separación de leche y carne, y se reciben de rabinos. Después obviamente está en el rabino si sigue estudiando, si no, etc. Pero nosotros tenemos que sacarnos esta cosa de yo no sé nada, ellos saben todo, yo les regalo mi vida, porque la vida de cada uno después uno va a tener que dar explicaciones, uno va a tener que decir qué es lo que hizo con las semillas que Dios puso en nosotros. Esto para mí es Tu Bishvat, es la libertad, con todo el riesgo, el dolor, el pánico, el miedo, la desesperación, la angustia y la ansiedad, que eso significa, porque libertad no es ir corriendo por un prado con florcitas, es este dolor de no saber qué hacer y no saber a quién preguntarle. Eso es libertad. Pero es decir, bueno, yo hago esto porque esto es lo que yo creo que Dios quiere que yo haga. Y para mí festejar Tu Bishvat, además de comer cosas ricas, es eso, es tomar la decisión de generar los propios frutos, ser quien uno vino a ser. Eso está Hashem. Les deseo a todos un Tu Bishvat Sameach, y que cada uno pueda traer ahora, empezar a traer los frutos que cosechó de su propio árbol, de su propia alma. Nos vemos.